Buenas, buenas, nuevamente en otro de nuestros encuentros de los milagros de Marcos para la UEAM, la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros, aquí desde la ciudad de Buenos Aires, de la República Argentina. Yo soy Alfredo Rodil Martínez, colaborador de la UEAM. Hoy vamos a introducirnos en la reflexión y en la profundización para poderlo rezar y hacerlo carne y de ahí extraer notas, pautas para nuestra misión de la UEAN sobre el milagro que hizo Jesús al paralítico. Vamos directamente al texto. Marcos capítulo 2 del versículo 1 al 12. Entró de nuevo en Cafarnaún y al poco tiempo corrió la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, mientras él les anunciaba la palabra. Entonces vinieron a traerle a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba, a través de la abertura practicada, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban para sus adentros: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y tomando la camilla, salió al instante a la vista de todos, de modo que quedaron asombrados y alababan a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a comenzar con algunas consideraciones sobre el texto, de las cuales podemos sacar enseñanzas para nuestra misión de la UEA. Primer consideración. Dice el texto cuando comienza: de nuevo en Cafarnaún. Y también estaba en casa. De nuevo en Cafarnaún. Tenía que estar en lugares solitarios y alejados de la gente después del suceso que aconteció con el leproso, recuerdan ustedes. Y en Cafarnaún también recordamos que él visitaba la sinagoga. Bueno, aquí está en Cafarnaún, donde el centro religioso era la sinagoga, y también en casa, donde estaba centralizada la actividad de los discípulos de Jesús y de esta primer comunidad cristiana. Bueno, ya lo hablamos, pero recordamos algo sobre la sinagoga en tiempos de Jesús. En la imagen de la izquierda tienen una excavación arqueológica que muestra más o menos la estructura de una sinagoga de aquella época. Y en la imagen de la derecha tienen la recreación de cómo sería el interior de la sinagoga. Y aquí podemos observar dos grandes sinagogas de la actualidad, una de Hungría, otra de Serbia. Miren qué templos, parecidos a los nuestros, a nuestras grandes iglesias, basílicas. Y aquí vemos una por dentro, de la actualidad. Esta es de Budapest, Hungría, muy parecida a nuestras grandes basílicas católicas. Si observan en la cabecita de algunos de los varones presentes, que tienen la kipá que usan los judíos en la cabeza.
Pero más allá de las imágenes y de lo estético, es importante recordar la significación que tiene la sinagoga en Marcos y la casa. En muchos textos aparece la casa. Jesús estaba en la casa de. Bueno, recordamos, la sinagoga es la institución religiosa de Israel y es fundamentalmente donde se pergenió, se ideó junto al templo la persecución de Jesús y del Evangelio, en las sinagogas y en el templo. Mientras que la casa en Marcos era el lugar de congregación de los discípulos, los que querían conocer y amar a Jesús. Era el lugar de formación donde Jesús muchas veces hacía sus instrucciones. Era el lugar de curación, de sanación y de perdón, como vemos en este milagro y en tantos otros. Era el lugar de inclusión de todos. Ahí podían entrar todos, o sea, los judíos que cumplían con la ley y los judíos que no cumplían con la ley, los santos y los pecadores, incluso los no judíos. Y finalmente también la casa era el lugar donde se daban las celebraciones litúrgicas y donde se rezaba. Recordemos la Eucaristía. Bueno, y de la mención de la sinagoga y de las casas podemos obtener una primera reflexión para nuestra pastoral de la UEA. Pasa desapercibido, pero si ponemos nuestra mirada en ella es muy interesante lo que concluimos. Las casas que visitaba Jesús, que eran sus propias casas donde él iba haciendo sus paradas y donde vivía de un lugar al otro. En principio podemos decir que las casas del Evangelio serían lo que hoy llamamos nuestros templos. En esa época Jesús, todas las actividades que realizamos nosotros en los templos actuales, él las realizaba, ni en la sinagoga ni en el templo de Jerusalén, las realizaba en las casas que visitaba y en donde temporariamente iba viviendo. Ocupa el lugar de nuestros templos, donde están también nuestros altares, pero ya no el altar que está en la parroquia, sino en el cuerpo de los propios sufrientes. Las casas, nuestros templos. Bueno, en realidad es el lugar de nuestras liturgias. La pastoral de la UEA en realidad desarrolla sus liturgias, no a veces en el templo, en la parroquia, porque no va el sufriente hasta ahí, no puede ir por sus limitaciones físicas. Entonces nuestras liturgias las desarrollamos en la casa del mismo sufriente. Las casas son nuestras oraciones donde rezamos junto a los sufrientes, ya no en rosario en la parroquia, sino en la casa mismo del sufriente, en el geriátrico, en el hospital. Alude también a donde tenemos nuestra formación discipular de seguidores de Jesús. Nuestras catequesis ya no las hacemos, vuelvo a insistir, en la parroquia, las hacemos en la misma cama, al lado de la cama del sufriente, dentro de la casa donde mora. Las casas son los lugares para nuestra pastoral donde se dan nuestras sanaciones interiores, donde obtenemos el perdón. Ya uno no puede ir a confesarse con el cura a la parroquia. Se confiesa en la misma casa donde mora. Finalmente podemos decir que también es donde se da nuestra inclusión. Es el lugar de encuentro con Dios, donde nadie queda excluido ahí. Por más enfermedad que tengas, por más dolencia, por más impureza, por más pecado, aquí podés entrar en la casa del Señor, donde Jesús mismo te visita. Nadie queda excluido, nadie queda excluido. Estas son las casas que visitaba Jesús y estas son las casas que visitamos los misioneros y las misioneras de la UEA. Vamos a una segunda consideración. La puerta estaba abarrotada de gente, todas personas que querían ver a Jesús, querían llegar a Jesús, que es legítimo, todos tienen motivos legítimos para llegar a Él. Pero vamos a señalar dos motivos posibles por los cuales había tanta gente agolpada. La primera, bueno, que es súper legítima, cada uno, donde estamos nosotros también, cada uno busca por sí el encuentro con Jesús. Es en un ámbito que podríamos llamar
la devoción individual, personal. Yo te necesito, Señor, necesito estar con vos, necesito que me mires, que me alcances, que me toques, que me cures, me sanes. Hay una devoción personal, individual, por la cual todos también, cuando vamos a misa los domingos o los días de semana o nos vamos a confesar, hay una búsqueda personal, hay un interés que es propiamente mío y absolutamente legítimo, desde luego. Pero un segundo posible motivo, bueno, hay muchas veces situaciones donde comunitariamente están abarrotadas las puertas, pero es un aspecto donde la misma comunidad obtura el ingreso a varios y a varias que considera no merecen estar presentes. Comunitariamente obturamos el ingreso y obturamos la pertenencia a nuestra comunidad. En realidad tenemos una pertenencia selectiva. Podemos entrar solamente algunos, no todos. Por eso es que abarrotamos las puertas de nuestras iglesias, de nuestras parroquias, incluso de nuestros santuarios muchas veces. No todos pueden ingresar. A no todos se les es permitido ingresar. Si no cubrís ciertas condiciones, no tenés acceso. Y aunque tengas acceso al templo en determinados horarios, no tenés acceso a los bienes espirituales que se distribuyen en el templo. No a todos. Es muy interesante poder pensar qué es lo que a mí, en mi persona, en mi experiencia con Jesús y en mi experiencia con la comunidad, me liga a la comunidad a la que asisto, ¿no? A veces observamos en las Eucaristías, pero eso, bueno, quizás parte y parte, pero mucho por la formación que hemos recibido, una espiritualidad donde se acentuó la devoción personal, individual, pensar solamente en la comunión, ¿no? Uno comulga, se arrodilla, reza, uno solo con Jesús, cuando, si bien eso es legítimo, es un sacramento eminentemente comunitario, no individual, eminente comunitario, desde luego es personal, pero eminente comunitario. Y nosotros a veces tuvimos una formación donde el énfasis no iba tanto en lo comunitario, sino en lo individual, ¿no? Bueno, cuántas cosas tenemos que rever y profundizar y crecer. Pero estos son dos posibles motivos por los cuales señalamos este abarrotamiento de gente, las búsquedas legítimas de Jesús y muchas veces las selecciones discriminadoras que hace la misma comunidad por aquellos que cree que no son merecedores de llegar hasta Él. De esta consideración extraemos una segunda reflexión. La pastoral de la UEAN promueve el encuentro con Jesús. Es central esto. Promovemos nosotros el encuentro con Jesús. No solo asistimos al enfermo, al doliente, desde luego que lo hacemos buscando calmar sus angustias, sus necesidades humanas. Eso claro que lo hacemos como ser humano, pero fundamentalmente la UEAN promueve que el sufriente tenga un encuentro con Jesús. Y esto en una doble dimensión. Promovemos el encuentro con Jesús en una doble dimensión. Personal, pero también comunitaria. No es que simplemente el bien que uno busca con el sufriente, el enfermo, el anciano, la persona que transita enfermedad, la persona que transita la vejez, su salvación personal. Desde luego que sí, pero en una doble dimensión recíproca, interpeladora una con otra. Salvación personal, pero fundamentalmente también comunitaria. De hecho, el objeto de la misión de la UEAN, del misionero y de la misionera de la UEAN, está puesto en la salvación de los demás, no de la propia. Claro que está la propia, pero uno busca la de los demás. Promueve la pastoral de la UEAN la inclusión de todos los sufrientes. No hay categorizaciones ni discriminaciones negativas. A todos se les propone resignificar sus vidas, incluso al que está con bronca contra Dios, que está con bronca contra su familia, contra la vida, que está resentido. No dejamos de proponer la posibilidad de que reconsidere, resignifique el sentido de su existencia, por qué le pasa lo que le pasa, qué puede hacer frente a lo que le está sucediendo, a su dolor, para que resignifique desde su realidad sufriente, no desde otra, desde lo que le está pasando.
E incluso independientemente de su fe. Independientemente de su fe. Esto se lo proponemos no solo al creyente, pero va de suyo. Se lo proponemos también al que no cree. Si bien la pastoral de la buena está dirigida específicamente al creyente que es misionero y que es misionera, claro que sí, pero también está abierta a todo sufriente en general. Voy al geriátrico, visito al misionero o a la misionera de la UEAN y al lado hay uno no creyente o uno de otra confesión o uno que no importa la ideología, la creencia que tenga, más allá de su fe, también se le propone la oportunidad de resignificar su vida, el sentido de lo que le está pasando, o quedarse instalado en el rencor, en la bronca, en el desprecio, en el odio, o la posibilidad de ver qué puede hacer con eso, como lo hizo Jesús en la cruz. Tercer consideración. Jesús, dice el texto, anunciaba la palabra. Anunciaba la palabra. La palabra, el Evangelio, esta buena noticia de que Dios ya está en medio nuestro, que nos tenemos que convertir, que creer en esta noticia y construir el reino de Dios. Les anunciaba la palabra, esta buena noticia de la salvación. Tercera reflexión que concluimos, la pastoral de la UAN está centrada en la palabra de Jesús, que es la que sana y libera. Sana el cuerpo y libera el espíritu. Es la palabra. Es porque la palabra de Jesús es Jesús mismo. Nuestra pastoral está centrada en la persona de Jesús, que es a quien nosotros mostramos, testimoniamos. Cada visita a un sufriente, procuramos hacer con cada visita una visita de Jesús. Es el centro de nuestra pastoral. Vamos a la cuarta consideración. El tema de los 4 camilleros. Llama la atención que sean 4. Bueno, algunos estudiosos bíblicos aluden que esto refiere a los 4 puntos cardinales, a la realidad sufriente de toda la humanidad. O sea, no es solamente un judío sufriente que es llevado ante Jesús, sino que con estos 4 quedan representada la humanidad sufriente toda. Es la realidad del sufrimiento que atraviesa a todos los seres humanos, es universal. Y es una realidad del sufrimiento universal que hasta la aparición de Jesús pareciera que es el ser humano el que clama a Dios por que lo ayude, porque lo asista, porque lo auxilie. En cambio, ahora viene este segundo punto también muy llamativo, el de estos 4, ellos, que por encima de Jesús abrieron el techo. O sea, Jesús estaba dentro de la casa, la multitud rodeaba y agolpaba la entrada, pero ellos hicieron un boquete en el techo. Llama la atención esto de que sea un boquete en el techo de una casa. ¿Qué significación tendrá esto de hacer un agujero en el techo? Claramente no refiere solamente a un suceso histórico, como que lo vio esto Marcos, o se lo contaron y lo reprodujo. Es posible que encontremos en ello un cambio de época. O sea, ya no es la humanidad que eleva su grito de auxilio a Dios porque lo socorre, ya es Dios mismo que se introduce en nuestra realidad sufriente. Dios mismo se hizo hombre y en la persona de Jesús, y él mismo se hizo sufrimiento. Todo el camino de Jesús en Marcos es un camino de solidaridad con el sufrimiento. Es Dios que viene a auxiliar al sufriente. Hace un boquete en el cielo y es Dios mismo que clama por el sufrimiento del hombre. Ya no es el hombre o la mujer la que dice auxilianos, es Dios que dice vengo en tu auxilio. En la vida, podemos decir, se abre camino frente al sufrimiento, al dolor, a las inequidades, a la injusticia, a las disparidades de acceso a los bienes. Solo unos pocos pudieron entrar a la casa y muchos agolpados a la puerta impedían que otros entraran.
Es Dios mismo el que clama por el sufrimiento humano, abre un boquete y hace que la vida necesitada llegue a Jesús. Bueno, y de aquí podemos obtener la cuarta reflexión. La pastoral de la UEAM acompaña al misionero, a la misionera, al que nosotros decimos que está atravesando una enfermedad o que es un anciano, una anciana, un adulto mayor. Claro que sí, la pastoral acompaña a estos misioneros, a estas misioneras, pero lo anima a buscar la salvación, no solo la salvación propia, sino fundamentalmente la salvación de todo el mundo. El misionero o la misionera de la UEAM miran por la salvación de los demás, miran por otros misioneros, por otras misioneras, y no solo por los creyentes, por todos los seres humanos, como hizo Jesús en la cruz. No es restrictiva, no es limitante. Apunta a todos, no a los cercanos de Jesús, los que están dentro de la casa, a todos, los que están en la puerta agolpados y los que no pueden entrar. Es la misión del misionero o la misionera de la UEA. Y también podemos concluir que cualquier obstáculo en la vida, sea una enfermedad, sea una dolencia, sea la corrupción del cuerpo, incluso la corrupción del espíritu o la misma muerte, todas cosas no queridas por Dios, cualquiera de estos obstáculos se pueden convertir en posibilidad de salvación si decidimos por el camino del amor. De ninguna manera decimos ni que la enfermedad, ni que el dolor, ni que la corrupción, ni que la muerte traigan la salvación. De ninguna manera, ninguno de ellos salva. La cruz no salva. De ninguna manera, los clavos no salvan. Pero sí lo que salva es el acto deliberado y decidido de un ser humano que quiere amar, más allá de todo padecimiento. Lo que nos salvó fue el amor de Jesús, no la cruz. Nos salvó el amor de Jesús. Por eso decimos que cualquier obstáculo que enfrenta el misionero, la misionera de la UEAM, puede tornarlo, convertirlo, como hizo Jesús, con la corrupción humana, la tortura humana, el asesinato humano que padeció en la cruz, lo convirtió en fuente de salvación. No a ellos, sino que con su acto deliberado y decidido de amor a Dios y a todos los seres humanos y a toda la creación, hizo de su padecimiento y de su sufrimiento una fuente inconmensurable de salvación, que procede de la fuente misma de su amor. Quinta consideración. Viendo la fe de ellos, de estos 4 o de estos 5, porque no especifica si en ellos se refiere solo a los 4 camilleros o incluido también el paralítico, pero dice el texto viendo la fe de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Los 4 solos o está incluido el sufriente también? Y aparte, los 4. Los 4 uno se los imagina como si fueran personas saludables. Ellos mismos probablemente sean sufrientes. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué notas, qué características constituyen un camillero, un portador? Si tuviéramos que buscar una palabra que representara esta actividad de transportador del sufriente, podríamos elegir varias, pero alguna, por ejemplo, se me ocurre solidarios, son aquellos solidarios, solidario viene de sólido, que se hacen uno con el sufriente, tanto se hacen uno con él que son capaces de afrontar toda imposibilidad, todo obstáculo, hacen un boquete en el techo de la casa y lo bajan hasta Jesús. Caracteriza al camillero, a la camillera, la solidaridad con el sufriente. Pero que también podríamos preguntarnos qué notas constituyen, qué características constituyen a un paralítico. Bueno, la parálisis. La parálisis en el Evangelio tiene solamente pensar que es un paralítico que está yacente en una cama, yacente, hasta la misma palabra da un indicio, yacente, alude más a una persona que más viva, más que viva, está más muerta, diríamos. Está vivo, pero imposibilitado para toda actividad humana.
Es cierto que uno puede representarse una persona que tiene parálisis y sin embargo escribe, hace poesía, tiene su familia, eso es cierto. Pero el símbolo del paralítico, como que a vos te dijera, mira, vas a quedar paralítico para toda tu vida, yacente en una cama, imposibilitado para moverte, de cabeza a pies. Bueno, es simbólicamente comparable con una persona que no puede vivir. Es un imposibilitado para la vida cotidiana. Es un imposibilitado para la vida cotidiana. Eso es un paralítico. En la simbología evangélica de este evangelio. Es el que no se puede insertar a la vida cotidiana. Tiene que estar yacente en una cama y escondido del mundo, diríamos. Es un paralítico, el que no puede tener vida civil. Claro que muchos me lo objetarán hoy, porque los paralíticos, claro, personas que sufren parálisis, claro que tienen una vida civil muy intensa, desde luego, hasta pueden hacer carreras universitarias, pueden tener sus familias, desde luego, pero la simbología de la parálisis que cubre a toda la persona, de la cabeza a los pies, es comparable con el yacente que no tiene vida civil, no se puede insertar a la vida cotidiana. Es uno de las afecciones de los milagros de Marcos que cubren a todo el hombre. O es comparable quizás con la muerte misma, pero ya lo veremos más adelante. ¿Qué notas constituyen a este paralítico? Bueno, la imposibilidad para la vida. ¿Y a qué se refiere la fe? No podemos profundizarlo ahora, pero ¿a qué se refiere la fe? Porque dice el texto que Jesús se admiró de la fe que tenían. Ahora no queda aclarado que la fe, nosotros leemos la fe atravesándola con los conceptos que asimilamos nosotros en la catequesis, en nuestra formación cristiana, qué es la fe, la asociamos con la virtud teologal del bautismo, pero ¿a qué fe se refiere Jesús? Quedó admirado por esa tan férrea, ese férreo propósito por ayudar a su amigo, al querido sufriente, esa fuerte pujanza, pasión férrea, de hierro, digo yo, ¿no? Es una admiración es una admiración por todo lo que estaban haciendo por el sufriente. ¿Qué es esta fe? Es para reflexionarlo y seguir ahondándolo a lo largo del Evangelio. Bueno, y de aquí la quinta reflexión. La pastoral de la UEA incluye tanto a los y a las misioneras, que hacen las veces aquí de paralítico, el sufriente, el sufriente, pero también incluye a los y a las animadoras, que nosotros llamamos animadores, animadoras, aquellos que, si bien también son misioneros, pero la nomenclatura que le aplicamos a los animadores son aquellos que, bueno, tienen un poquitito más de movilidad, de fuerza, entonces pueden ir hasta las casas de los misioneros, las misioneras sufrientes, y los alientan, los ayudan, les dan fuerza, rezan con ellos, que harían las veces estos animadores de los portadores o los camilleros. Incluye a todos la pastoral de la UEA. Pero también incluye a todas las personas sufrientes del mundo. Entonces, la UEA no es una institución jerárquica es una institución como podría ser socio de un club. Yo soy de tal club, entonces tengo acceso y derecho a ir a la pileta, al campo de deportes, etcétera, porque pago la cuota. Si no pago la cuota, no tiene que ver ni con jerarquías ni con institucionalidad. Es la unión, es una unión espiritual, una comunión espiritual entre sufrientes, creyentes, misioneros, misioneras de todo el mundo, pero que en esta unión incluyen, desde luego, como el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo no incluye solo a bautizados. Si incluyera solo a bautizados, entonces, ¿qué hay? Toda una humanidad desligada de Jesús, como que las semillas del verbo quedaran por fuera de la humanidad. Jesús incluye a toda la humanidad, incluidos los pecadores, desde luego, como en la última cena. Le dio de comulgar a todos pecadores, o sea, no había uno que zafara.
Todos lo abandonaron, todos lo traicionaron, todos lo dejaron. Y sin embargo, les dio la comunión igual, se hace uno con ellos. Entonces la UAN también es una unión espiritual, por eso rezamos por todos los seres humanos, por todos y por todas, los hombres, las mujeres del mundo, porque los hacemos a todos unos con nosotros, en tanto sufrientes, aunamos a todos los seres humanos. También decimos que en esta pastoral la fe, más allá de las especulaciones teóricas que podamos hacer de ella, está centrada en la persona de Jesús. Se admiró de la fe de ellos. Bueno, porque ellos buscaban a Jesús. Sí, sin conocerlo, sin saber bien quién sería, quizás fueron por lo que escucharon de él, que curaba y sanaba personas, seguramente no tenían la noción de que era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, pero la fe por la cual se admiró Jesús, es una fe que claramente está centrada, al menos exteriormente, porque todavía no lo conocerían en intimidad, pero la fe está siempre centrada en la persona de Jesús, y consiste en la adhesión a Él, querer pegarse a Él, querer tocarlo a Él, querer mirarlo a Él, querer conocerlo, querer amarlo. La fe es como esa atracción que tiene un imán que te atrae. El gran imán es Jesús, y la fe es esta atracción que sentimos por Él. Es nuestra adhesión incesante por Él, a quien nunca terminamos de conocerlo ni de amarlo. Bueno, vamos a la sexta consideración. Dice el texto que le perdona los pecados al paralítico, viendo la fe que tenían, le perdona los pecados. O sea, claramente, esto es muy llamativo, ¿no? Porque van para que le cure la parálisis y Jesús termina curándole los pecados, cosa que no le han pedido expresamente. Es muy llamativo. O sea que la intención central, nuclear de este milagro no es tanto la salud física, la curación del cuerpo, sino la sanación interior, el perdón de los pecados, que es lo que le impide al ser humano tener una vida plena. La parálisis es símbolo externo de los pecados interiores, ¿no? También es muy llamativo que lo llame hijo. En este evangelio es muy característica esa expresión que es única de este evangelio, Abba, papito, cuando Jesús le dice al Padre, Abba. O sea que hay una relación paterna o filial de Jesús con su Padre muy particular, única de este evangelio. Pero es llamativo que a este paralítico lo llama hijo. El perdón lo vincula a Jesús en un rol paterno, porque Jesús se establece como par de nosotros, es nuestro amigo, no es de este evangelio esto, pero él se vincula como amigo, como hermano. Es interesante esto, ¿no? Pero aquí lo llama hijo. Es una expresión hasta de ternura, de cariño, pero es una expresión que liga de alguna manera un rol o una función donde Jesús se establece como aquel que quiere como un papá. Me genera tanta ternura verte así, que hago lo mejor que puedo hacer por vos, que es el perdón de los pecados. También es llamativo que no hay pecado que no pueda ni quiera perdonar Dios. Él perdona los pecados, no le hizo una confesión auricular, le preguntó a ver en qué consistían sus pecados, no, le perdona los pecados. Viendo la fe de ellos, ya le perdona los pecados. O sea que podríamos concluir de aquí que no hay pecado que Dios no perdonara. El pecado contra el Espíritu Santo amerita otra explicación, que no está ligada a esta. O sea, Dios no tiene reparo frente a los pecados. Lo que tiene reparo es frente a la libertad de la persona. Si la persona se siente atraída por Él y va liberalmente hacia Jesús, Él perdona los pecados. También observamos que la curación física es independiente
de la salud o de la sanación interior. Él le perdona los pecados, que tiene que ver con la sanación interior. No le curó la parálisis en primera instancia, después lo cura, pero le van pidiendo de alguna manera, no está expreso, pero uno puede intuir. Lo llevan a Jesús para que le cure la parálisis, pero no le cura la parálisis, le cura los pecados, le sana, le libera de los pecados. O sea, podríamos ver que Jesús, o en este texto, hay una distinción entre lo que tiene que ver con la curación o la salud física del cuerpo, de lo que tiene que ver con la sanación o liberación interior espiritual. Jesús apunta a lo interior, a la salud, a la sanación interior en primera instancia, ¿no? Desde luego que Jesús también le cura después la parálisis, pero fíjense que pareciera que da la sensación como que termina curándole la parálisis más que por curarle al sufriente la parálisis, por confrontar con los escribas. En el texto está muy claro que confronta con los escribas. Así que ustedes dudan de mi poder para perdonar los pecados. Bueno, entonces ahí está, te curo la parálisis. Toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, pero pareciera que le cura la parálisis por confrontar más con ellos que por darle la salud física. No digo con esto que Jesús no le quiera dar la salud física, las dos cosas, pero en el texto queda clarificado que la salud física se la da en confrontación a los escribas, para que vean que yo puedo perdonar los pecados, porque lo importante es esto, el perdón de los pecados, no tanto la salud física. Esto para los misioneros y las misioneras de la UAN es muy, muy iluminador, porque el centro de nuestra actividad nos apunta fundamentalmente a lo físico, para lo cual tenemos el recurso de la medicina, la ciencia de la salud, etcétera, sino que apunta a la sanación interior. Bueno, y aquí la sexta reflexión. En la UEAM, la fe conduce principalmente al perdón de los pecados propios, pero también al de aquellos por quienes rezamos. Cuando el misionero o la misionera de la UEAM rezan por otros misioneros, otras misioneras, por todos los seres humanos en general, rezan no solo por la propia salvación, sino por la salvación de ellos. Y fundamentalmente la salvación centrada en la libertad, para que sean libres los seres humanos. Y lo que más esclaviza al ser humano no es la enfermedad, no es el dolor, no es la muerte, sino lo que lo ancla a una muerte eterna, podríamos decir, que es el pecado. También observamos que la fe nos vincula fuertemente a Jesús. Nos vincula a Él porque en Él, sin poder quizás explicarlo, entenderlo, comprenderlo racionalmente, pero en Él nosotros tenemos la experiencia viva de que es nuestra salvación el que nos conduce a la libertad plena, por quien podemos llamar a Dios Padre. Esto es maravilloso, podemos llamarlo Padre, porque Él nos trata como hijos. Jesús, nuestro hermano mayor, esto es extraño, Jesús, que es nuestro hermano mayor, nos llama hijos, o sea, nuestro hermano mayor no tiene ternura de padre. En esa ternura de padre nosotros podemos ligarnos a Dios como hijos. Y finalmente también podemos decir que el perdón requiere solo la adhesión a Jesús. Basta con querer adherirte a Jesús. Vos sentís esa fuerte atracción por Él. Basta que quieras dejarte llevar por esta atracción, ya tus pecados van a ser perdonados. Después estaría todo lo formal, lo legal, lo jurídico, pero esta adhesión a Jesús basta, alcanza para que Jesús tenga la clara y firme decisión de perdonar de los pecados, sin ningún requerimiento más que esa adhesión a Él, esa adhesión a Él. Bueno, cómo tenemos que buscar esta adhesión y propiciarla como misioneros, misioneras de la UAN, propiciar en los demás que se adhieran a la persona de Jesús. Y esta adhesión en realidad es central en nuestro seguimiento de Jesús y en nuestra vida de fe, porque específicamente la pandemia y esta cuarentena extendida que nos tocó vivir durante el 2020, nos confrontó precisamente con la necesidad que tiene un cristiano, una cristiana, de Jesús
recurriendo usualmente a las búsquedas de Jesús en los sacramentos formales que propone la Iglesia Católica. Bueno, uno asiduamente iba a comulgar, recibir la presencia de Jesús eucarística, a confesarse para obtener el perdón de los pecados, y sin embargo con la cuarentena pasaron, pero 10 meses, un año. Hay personas que pasaron todo un año del 2020 sin poder comulgar, sin poder confesarse. Es más, muchos hasta se vieron privados de la unción de los enfermos. Esto es fortísimo, sin la unción de los enfermos. Y entonces uno se plantea acá, frente a esta situación concreta. Entonces Dios no asistió, Dios no liberó, Jesús no estuvo. Bueno, desde luego cualquiera de nosotros diríamos, la presencia de Jesús no queda limitada solamente a la realidad sacramental, es clarísimo. O sea, no podemos admitir ni aceptar desde el mensaje evangélico que Jesús nos abandonó por la pandemia. El anciano, la ancianita que estuvieron encerrados en su geriátrico, en su casa o en una clínica, durante 10 meses no tuvo la presencia de Jesús. Claro que la tuvo en otra realidad, ¿no? Quizás la sacramental, ese pan y vino consagrados, cuerpo y sangre de Jesús, no en el perdón formalizado en el sacramento de la reconciliación, no la salud interior concretada en el sacramento de la unción de los enfermos, no en esas mediaciones sacramentales, sí en otras, pero la presencia de Jesús jamás quedaría limitada por una acción humana, jamás. Dios es trascendente y el accionar salvador de Jesús es trascendente a toda mediación humana. Desde luego que aquí uno se confronta entonces se confronta con esta idea, ¿no? O esta pregunta, mejor dicho, la necesidad de nuestro sacramento. Bueno, en la medida que lo podemos hacer, desde luego que el cristiano devoto, el católico, cuando puede hacerlo, accede a esa presencia de Jesús, sacramento. Pero en nuestra pastoral concreta de la UEAM, sí podemos observar que nuestras liturgias, nuestros sacramentos de Jesús, los vivimos en el altar vivo de cada persona. Ese altar vivo de cada persona que al ser hijo o hija de Dios, tiene una dignidad que es intocable. O sea, nadie te puede manchar la dignidad de hijo de Dios. Esa condición nadie te la puede lastimar. Nadie. Un templo sí se puede lastimar. Entra un grupo de jóvenes a un templo y lo queman las estatuas, lo pintarrajean, hasta lo pueden incendiar. El templo queda destruido. En cambio, el templo vivo de nuestra dignidad personal, al ser hijos de Dios, nadie lo puede dañar. Te pueden dañar sí el cuerpo, te pueden dañar la psiquis, pueden abusar de vos, te pueden lastimar, te pueden herir, te pueden torturar, te pueden matar, pero la dignidad de hijo no te la quita nadie. Me viene a la mente el hijo pródigo. Él perdió bienes, gastó dinero, pero la dignidad de hijo él no la perdió. Cuando volvió, el padre lo abraza porque sigue siendo el hijo, esa dignidad no la pierde. No la perdés jamás, salvo en el caso que por un acto deliberado de tu persona vos quieras desdecirte de ese Dios, que no lo querés más por Dios, como lo de Adán y Eva. Ya no te queremos por Dios, queremos ser autónomos, independientes de vos. Quiero vivir una existencia fuera de vos. Quizás eso sea el pecado, querer ser sin Dios. Pero el que quiere, anhela, aspira, desea a Dios, basta con expresarle este deseo a Jesús, Jesús perdona los pecados. Acá no hace falta ninguna mediación de los sacramentos tradicionales que los católicos necesitamos. Desde luego que en la medida de lo posible, cuando las restricciones se liberan y uno puede hacerlo, quiere desde luego concretar esa realidad viva del sacramento, estos 7 sacramentos que tenemos en la Iglesia Católica, desde luego. Pero frente a las restricciones uno queda exento de esas mediaciones en cuanto uno reconoce que la salvación de Jesús
le llega a uno igual, No es admisible pensar que una persona, porque no recibió la unción o la absolución de los pecados, o no recibió la Eucaristía y falleció con el COVID, falleció sin la gracia, en absoluto, fallece con la mismísima gracia de aquel que comulga y recibe la absolución y muere a los 2 minutos, con la mismísima gracia. Bueno, dicho esto, es muy importante que nosotros reconozcamos que el centro de nuestras liturgias está en los altares vivos de la dignidad de las personas que visitamos, de la dignidad. En la medida de lo posible, liberados de estas limitaciones de pandemia, bueno, Dios nos asista, nos ayude a que podamos también alcanzar a nuestros misioneros, nuestras misioneras, las mediaciones concretas, reales y sensibles de los sacramentos tradicionales que fervorosamente queremos siempre recibir. Vamos entonces por la séptima y última consideración. Le dice Jesús, toma tu camilla y vete a tu casa. Andate con los tuyos. ¿Qué expresión? Hay expresiones de Jesús en este Evangelio de Marcos que tienen cierta dureza, podríamos decir, ¿no? Dice, toma tu camilla y andate a tu casa, andate con los tuyos. Es como si fuera una orden, ¿no? Muy taxativo. Bueno, la cuestión es que Jesús en este milagro lo libera primero del pecado, lo cura también de la enfermedad física, de la parálisis, pero aún así le dice que tiene que llevar la camilla. Esto suena extraño, parece insólito, hasta desubicado. Y uno se imagina una escena. Hay una persona que anda en silla de ruedas, por ejemplo. Le hacen el milagro y uno le dice, no, tranquilito que ahora tenés que llevar la silla de ruedas. Pero es como si los primeros cristianos, cuando vieron a Jesús resucitado, se hayan esforzado, o Jesús mismo se haya esforzado por haber ido a buscar la cruz esa sobre la cual lo martirizaron y lo mataron. Digo, o sea, ¿qué interés puede tener esa cruz como instrumento de suplicio? ¿Qué interés puede tener para un paralítico el lecho sobre el cual estaba recostado? O sea, ¿quién querría? Hasta nosotros podríamos pensar, ¿a alguno de nosotros le gustaría usar la cama de un convaleciente? Uno iría a comprar muebles, necesita amueblar la habitación y dice, no, yo quiero una cama de un convaleciente. Pero es absurdo pensar esto, es absurdo. Alguien que usa unas muletas, porque se quebró la pierna, y después de un mes y medio de usar muletas, bueno, ya le sacan el yeso, está curado, pero quiero llevar la muleta igual. Parece un absurdo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos por el significado que tiene la camilla. Para tratar de responder o encontrar, mejor dicho, esta significación de la camilla, podemos citar en Marcos 8, cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz. La camilla, el lecho yacente, la cruz. Se pueden asimilar estos conceptos. Jesús nos insta a tomar nuestra cruz y seguirlo. Vamos a profundizar en esto de la cruz o la camilla. Y desde luego, advirtiendo en esta petición de Jesús, o en este milagro del paralítico, toma tu camilla, que se refiere a la propia, a la de cada uno, no a la de otros. Porque hace un ratito ponía el ejemplo de este absurdo de querer comprar una camilla o una cama de un convaleciente o una silla de rueda de una persona enferma. Acá Jesús nos insta a que tome cada uno su propia camilla, su propia cruz, no la de otros. Bueno, vamos a profundizar en esto entonces. Podemos pensar que llevar la camilla o la propia cruz implica
hacerse cargo de los propios límites, de las propias afecciones, de las propias desgracias, de lo que a uno le toca en mala suerte padecer, lo que a uno le toca en desgracia sufrir en la vida. Y transformarlas, modificarlas, convertirlas en pos del propio crecimiento humano y también del crecimiento humano de los demás. Esas son nuestras cruces, la cruz de cada uno, la camilla de cada uno. Son todas las áreas oscuras que nos toca experimentar, pero no nos queremos quedar instalados en ellas. Queremos, al contrario, convertirlas, transformarlas para nuestro desarrollo humano y el desarrollo humano de los que nos rodean. La cruz, la camilla, no es el problema. Todos padecemos experiencias oscuras. Todo ser humano tiene experiencias oscuras. Hasta la Virgen María tuvo experiencias oscuras, esas espadas que atravesaron su corazón. La cruz y la camilla ni dañan ni lastiman lo más cardial, lo más central de la existencia. A Jesús, la cruz, la tortura que le imprimieron, los desprecios, las humillaciones, no dañaron su condición, su dignidad de Dios, de hijo de Dios, de ser humano, no dañaron eso. Sí dañaron su cuerpo, sí dañaron sus afectos, sus emociones. Claro, dañaron su armonía interior, desde luego que dañaron eso, pero no su dignidad, no quién es Él. Jesús, Jesús en su dignidad de, podríamos decir con un desarrollo dogmático, segunda persona de la Santísima Trinidad, Él no es afectado por la cruz. Es afectado, sí, sus emociones, sus afectos, sus experiencias. Lo que daña y lastima propiamente la dignidad, la condición, es lo que nosotros mismos hacemos con nuestra dignidad. Eso nos daña, eso nos lastima. Cuando nosotros cerramos nuestro corazón y nos llenamos de odio y de rencor. Si Jesús en la cruz hubiera dicho, se acabó, basta, no se lo merece, y se va, bueno, deja sin salvación. Si nosotros ante una cruz, ante un sufrimiento, dijimos, basta, me lleno de bronca, de rencor contra los demás, contra los médicos que no me curan, contra mis padres, de los cuales heredé esta enfermedad, contra la sociedad, que también es culpable por todo lo que afecta a mi cuerpo, mis condiciones personales, mis limitaciones, me lleno de odio y de rencor, eso me inhibe, me impide crecer como ser humano. Y me impide también ser yo un ayudador para el crecimiento de los humanos que tengo alrededor mío. Lo que daña y lastima es nuestra propia libertad cuando se quiere aislar del resto. Eso es el pecado. Querer ser uno sin los demás. Querer ser uno sin nadie más. Querer que los demás estén solo para uno. Eso es el pecado. En cambio Jesús, con la cruz, con la camilla, con el tormento, con el pecado nuestro, quiso hacerse uno para los otros. Esa es la gracia, esa es la salvación, esa es la redención. Queremos ser los de la WEAN, misioneros y misioneras de la WEAN, queremos ser redentores para los demás. Queremos que nuestra camilla, que nuestra cruz se torne en testimonio de nuestra entrega a los demás. Yo no quiero seguir la opción del odio y del rencor, al contrario, quiero hacer lo mismo que hizo Jesús. Tomar con toda fuerza y pasión y con la poca fuerza que me quede, incluso las poquitas ganas que tenga, quiero hacer como Jesús, tomar el camino del amor. Bueno, finalmente, como última reflexión, podemos decir que la pastoral de la WEAN busca la liberación del sufriente, aunque no pueda liberarlo o eximirlo de su propia situación. La mayoría de los casos de los misioneros, las misioneras que uno visita, no los libera de su situación de sufrimiento.
en el cuerpo. Desde luego que no, la mayoría de las veces. En algunos casos excepcionales puede ser, pero sí buscamos su liberación interior. Lo nuestro apunta a la sanación de su espíritu, de su libertad interior. La curación física está sostenida en la medicina, en la psiquiatría, en la psicología, las ciencias de la salud, pero nuestra tarea de misioneros y misioneras no la hacemos como médicos, como enfermeros, como psiquiatras, sino la hacemos como discípulos, apóstoles de Jesús. Nuestra pastoral promueve el testimonio a pesar de lo doloroso de la vida que nubla, no nos deja ver la bendición divina. A veces los dolores, en vez de ayudarnos a ver más luminosamente la presencia amorosa de Jesús, nos nublan el poder mirarlos. Nuestra pastoral promueve que el servicio del misionero o de la misionera sea para otros. Claro, siempre es para uno también, pero el centro, la motivación primera y última de nuestra acción pastoral son los otros sufrientes, los otros necesitados, los otros que esperan por la liberación y la redención. Esa es nuestra pastoral. Bueno, y algunas propuestas para pensar en la WEA. ¿Cómo sacralizo, cómo hago sagrado mi encuentro con los sufrientes en su propio lugar, en su propio templo y en su propio sufrir? ¿Cómo matizamos nuestras propias necesidades con las necesidades de los demás? Nuestro acceso a Jesús con los accesos que los otros buscan y necesitan de Jesús. ¿Cuáles son los obstáculos que le impiden a los sufrientes llegar a Jesús? A los que nosotros conocemos, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras visitas. ¿Qué obstáculos le impide a los sufrientes, a las sufrientes, percibir, experimentar la presencia misericordiosa y tierna de Jesús? ¿Cómo promovemos el perdón concreto, real, en la vida de los sufrientes? Y principalmente en tiempos de pandemia, cuando no disponemos de un sacerdote que pueda acercarse al sufriente. ¿Cómo ayudamos a tomar conciencia sobre la necesidad de elegir, de decidir? Eso es ser libre. Elegir y decidir para adherirse a Jesús, para donar la vida como lo hizo Él. Esa es la libertad humana. Es el acto profundo de, primero, elegir, ver qué quiero, y una vez que elijo, decidir por hacerme de eso y por hacer eso. ¿Cómo ayudamos a que los sufrientes elijan y decidan adherirse a Jesús? Y para terminar, recemos un ratito, un momentito de oración, compartirle a Jesús lo que te está pasando por tu mente, por tu corazón. Si podés estar en un lugar solo, animate a decírselo en voz alta incluso, procurando que tus oídos oigan lo que sale de tu boca. Es muy buen ejercicio ese. Y si te va mejor escribir, compartirle a Jesús esto que escribas. Y si podés, hasta incluso podés llevar lo que escribís, la carta, a los pies de una cruz. O si podés también, al menos por un momento, podés llevar esta carta hasta el mismo sagrario de tu parroquia. Si necesitas hacer lo mismo con Dios Padre o con el Espíritu Santo, incluso con la Virgen María, como intercesora, podés hacer lo mismo, ¿no? Jesús, el Padre, el Espíritu, la Virgen, un santo de tu devoción.
hasta incluso con alguien que ya partió y que querés mucho. Podés rezar con él, con ella. Y si estás en comunidad, aprovecha la ocasión para compartir un momento de oración comunitaria. Qué lindo es rezar en comunidad. Y habiendo hecho ya el recorrido de este milagro del paralítico, les agradezco a todos, a todas, y Dios mediante espero volver a encontrarme con ustedes en el próximo encuentro que vamos a abordar el hombre de la mano paralizada. Abrazo grande a todos y a todas.